Perfecto. Bueno, pues buenos días. Damos la bienvenida a este 18 Webinar Bob de la cátedra Caja 7 de Big Data, Open Data y Blockchain de la Universidad de La Laguna. Mi nombre es José Carlos González, aunque todos me conocen por Pepe, y soy el vicegerente de Planificación Estratégica de la Universidad de La Laguna y también miembro del Consejo de Dirección de la cátedra y un poco quien va a llevar el hilo conductor de este webinar de hoy. Antes que nada, agradecerles a todos su asistencia y la verdad que hemos visto un interés eh, bastante grande sobre la temática que tenemos hoy, sobre lo que es el uso de los espacios y la ocupación ligado a las tecnologías Wi-Fi que tenemos en todas nuestras instituciones. Quiero recordar que desde la cátedra pues tenemos esa misión de contribuir a la transformación digital y al desarrollo de los modelos de negocio público-privado de Canarias y que hoy pues se cumple sobradamente, favoreciendo la investigación, la formación y la divulgación del material que hacemos en la cátedra. Y nuestra visión es clara, ¿no? Y también contribuye un poco el proyecto que hoy se pone sobre la mesa, que es convertir a Canarias y en especial a la Universidad de Laguna en un referente nacional en temas de Big Data, Open Data y Blockchain, siendo reconocidos por la sociedad para ayudarles en sus procesos y toma de decisiones. Siempre agradecer a Caja 7 que está detrás, pues apostando por la cátedra y poniendo muchos recursos a disposición y la verdad que es un lujo contar con ellos. Eh, También quisiera agradecer en este caso pues a nuestros dos ponentes, a Carlos Rodríguez Díaz, director general de Omni Infosys, y a José Mesa Cabellos, responsable de estrategia de negocio de Globalant Telecomunicaciones, pues la predisposición para contarnos hoy este proyecto. Y decir que para nosotros hay una gran diferencia entre un proveedor y lo que es un socio tecnológico y yo considero que ambas empresas se han convertido a lo largo de los años que llevamos de relación con la universidad en socios tecnológicos. La diferencia es clara, el socio tecnológico es cuando se aporta valor de verdad al negocio. Es decir, cuando pasas de prestar un servicio sencillo a aportar valor y en este caso, ya lo verán hoy en un caso práctico, pues se cumple con creces. También quería dar un poco agradecer al fabricante HP Aruba, que está detrás, ¿vale? Que está detrás de toda nuestra infraestructura y que a lo largo de los años pues nos ha permitido configurar y conformar una red de servicios de telecomunicaciones avanzadas dentro de la universidad que nos permite que cada día pues casi 25.000 personas que formamos la comunidad universitaria pues podamos aprender y seguir formando a estudiantes y desarrollando investigaciones dentro de nuestra universidad. Me consta que siendo un fabricante internacional del nivel de HP Aruba, cuando dentro de HP Aruba se menciona Universidad de La Laguna, pues nos conocen y saben de nuestros proyectos y eso para nosotros pues también es un lujo. Sin más, pues decir que hoy ve o vamos a mostrar un proyecto interesante, apasionante, que no está exento de mucho trabajo que hay detrás y que conforma esa parte del iceberg que no se ve, pero que por fin ha dado, podemos sacar a la luz, incluso una parte pública que ya está disponible para todo el estudiantado, pero que voy a dejar que Carlos Rodríguez y José Mesa pues lo detallen en concreto. Sin más, pues les doy paso a Carlos Rodríguez. Muchas gracias, Pepe. Buenos días a todos y a todas. Como bien dijo Pepe, mi nombre es Carlos Rodríguez, soy el CEO de Omni Infosys. Antes que nada, darle las gracias a todos los responsables y el patrocinador de la cátedra por habernos dado la oportunidad de poder en el día de hoy presentarles este webinar. Omni Infosys es una empresa que está especializada en infraestructuras IT, en soporte y en el desarrollo de aplicaciones de sistemas, ¿no? Y Globalant está especializada en el diseño, mantenimiento y despliegue de redes de telecomunicaciones. Después de varios años de colaboración entre ambas, hemos podido realizar una plataforma
que utilice las redes de Wi-Fi existentes como redes sensores y además permitiéndote un uso inteligente del espacio, ¿no? que gestiona. Y sin más, no le quito más tiempo, el protagonista aquí es José Mesa, que es responsable del desarrollo de negocio en Globalan, y darles las gracias por asistir y espero francamente que les sea de su interés, porque para nosotros ha sido un largo camino llegar aquí y creo que francamente hemos realizado un buen producto y como dice Pepe, se está aportando valor con lo que hemos realizado. Muchas gracias por asistir. José Mesa. Hola, buenos días. Si me confirma José Carlos que estamos online, pues doy paso a la presentación del webinar que hemos preparado. Mi nombre es José Mesa, es responsable de estrategia de negocios en Globalan Telecomunicaciones y bueno, la verdad que me hace muchísima ilusión que la cátedra nos haya prestado este espacio para presentar nuestro humilde proyecto, sobre todo habida cuenta de la gran calidad de las distintas ponencias que se han ido desarrollando y que he podido revisar últimamente. Pues bueno, espero que la nuestra pueda encajar ahí y sea de suficiente interés como para ir completando este muy interesante catálogo de soluciones que se incluyen ya en las presentaciones de la cátedra. Bueno, yo en primer lugar voy a compartirles una pantallita, no va a ser definitiva, sino que simplemente va a ir rodando a lo largo de toda la presentación con datos en tiempo real del nivel de ocupación de los espacios de la Universidad de Laguna que actualmente estamos monitorizando. Digo simplemente porque va a estar por ahí circulando durante la presentación y luego lo veremos con más calma, pero bueno, ya quiero enseñar desde el principio que se trata de algo que está en explotación completamente a día de hoy y que va dando ya o arrojando luz sobre el grado de ocupación de determinados espacios y las afluencias, la gestión de afluencias que se realiza sobre las mismas. Por otro lado, pues voy a compartirles ya mi presentación y damos paso a ella. Bien, pues nada, esto es IWIP.Zone, es una gestión inteligente de ocupación de espacio. O, como subtítulo, las infraestructuras Wi-Fi como redes sensores. ¿Vale? Es un proyecto que, como bien ha dicho Carlos Rodríguez, un proyecto en colaboración con OmniInfoSys, que cuenta con todos los recursos, los más expertos que yo conozca en el desarrollo de este tipo de aplicaciones, y el grupo de ingeniería de telecomunicaciones de Globalan, expertos en toda la parte de red, de infraestructura de comunicaciones y demás, ¿no? Bueno, yo en primer lugar quisiera compartir con ustedes un pasaje de un libro de una autora americana que se llama Ursula K. Le Guin, que viene a decir más o menos esto de que no hay respuesta correcta para una pregunta equivocada. Y es que en realidad el desarrollo de nuestro proyecto, que no ha tomado menos de 3 años hasta la primera implementación, es un poco la historia de un viaje en búsqueda de las preguntas correctas. Las preguntas que además podíamos responder con las herramientas, con las infraestructuras, con la tecnología existente, aceptando desde entrada sus limitaciones e intentando buscar para todas ellas una forma de compensarlas o solucionarlas. Entonces vamos a hablar en primer lugar un poco de qué es IWIP.Zone, qué es la herramienta. Pues básicamente es una herramienta que extrae los datos de localización y presencia, anónimos, de una red Wi-Fi existente y los almacena ya procesados en Microsoft SQL, permitiendo su explotación directa con herramientas de Business Intelligence. Incluye esta herramienta servicios embebidos orientados al uso y gestión eficiente de determinados espacios. Bueno, ¿cuáles eran los objetivos del proyecto inicialmente? El primero de ellos, no se debe perder de vista, es utilizar la infraestructura Wi-Fi existente como red de sensores de ocupación de espacio. Incido en ello porque es que no es que hayamos desplegado una red Wi-Fi para dar soporte a este tipo de aplicaciones. La red Wi-Fi, su uso principal sigue siendo dar soporte, conectividad a todos los servicios que disfruta la comunidad universitaria. Y es sobre este servicio que se incorpora una nueva capa que permite pues, nuevos aprovechamientos. Otro objetivo era construir una base de datos abierta que permitiera el análisis inteligente de los niveles de afluencia. Incido en lo de abierta porque precisamente esto quizás sea de los puntos
más a desarrollar a partir de ahora por parte de la universidad, que es que como tiene acceso pleno a toda la información, a todos los datos que se han ido generando, tiene capacidad para compartirlos y crear con ellos nuevas estructuras de colaboración con otras entidades, que creo que incluso está en el ADN, el carisma de la cátedra de Big Data. Y finalmente, nuestro objetivo era desarrollar aplicaciones prácticas que faciliten a los usuarios la utilización de estos recintos. Estos básicamente los tres objetivos que nos planteamos al inicio del desarrollo del proyecto. Vamos a hablar un poco de tecnología, y bueno, como la audiencia es muy variada, yo me voy a permitir una serie de licencias y simplificaciones solo para hacerla un poco más amena la exposición y accesible, ¿vale? Lo cual pido disculpas, sé que entre el público hay gente muy experta en tecnología, en redes en particular, y bueno, verán estas simplificaciones que son básicamente una herramienta de exposición. Bueno, en primer lugar, nosotros partimos de la base de que existe una infraestructura Wi-Fi instalada en un recinto que queremos gestionar. Ahí en el centro ven ustedes un punto de acceso que está de forma constante radiando la red de servicios que nosotros hemos configurado. Cerca, en las cercanías de ese punto de acceso, transitan dispositivos móviles, la mayor parte de los cuales no tienen intención de conectarse a la red, simplemente pululan por ahí. Incido en esto porque no trabajamos solo con dispositivos conectados, trabajamos con dispositivos que simplemente circulan en la cercanía. Claro, ¿cómo es posible esto? Pues esto tiene que ver un poco con el origen del protocolo, de los protocolos Wi-Fi, que establecen que nuestro dispositivo, de forma autónoma, está continuamente buscando redes disponibles, independientemente de que el usuario decida luego conectarse o no a una de ellas. Pero el dispositivo, insisto, está continuamente intentando descubrir nuevas redes Wi-Fi. Esto lo hace mandando una serie de tramas que se denominan proof request, que son la esencia de los proyectos de radioanalítica. Estudiar, analizar estos proof requests son, como digo, el pilar fundamental de los proyectos de radioanalítica. Los dispositivos están continuamente mandando esas tramas y pues, nosotros podemos leer esas tramas, estudiar y analizar esas tramas. Insisto, sin que los dispositivos estén conectados. Pero claro, surge un problema que gráficamente se describe ahí, que yo esté recibiendo señal de dispositivos móviles cercanos no quiere decir que todos ellos estén dentro del recinto objeto de estudio. Y esto ocurre porque las señales de radio son capaces de superar la mayor parte de obstáculos de construcción, la mayor parte de las paredes y demás. Con lo que me ocurre que, aun estando o viendo la señal de esos dispositivos, no son todos interesantes para completar el análisis que pretendo. ¿Cómo resolvemos este problema? Bueno, pues introduzco el concepto de RSSI, un indicador de señal recibida en antena. Es decir, nosotros podemos saber con qué intensidad se recibe en el punto de acceso la señal de los dispositivos móviles cercanos. Claro, con ese dato puedo matemáticamente calcular, aproximar la distancia a la que se encuentran estos dispositivos y esto ya me da este elemento necesario para decidir cuáles de estos dispositivos están dentro y cuáles están fuera del área de estudio. Como se trata de dispositivos no asociados, en realidad lo que puedo hacer con esos datos es poca cosa. O sea, básicamente contar dispositivos y aproximadamente. Lo de aproximadamente lo completaré o lo complementaré más adelante en la presentación, pero ahora voy introduciendo que parte de esas proof requests es un dato muy importante y significativo, que es la dirección MAC, ese numerito, esa matrícula que va pasando al punto de acceso dentro de esas tramas, que supuestamente identifica de forma única el dispositivo móvil que yo estoy utilizando. Y digo se supone, luego veremos la salvedad. En este caso, como digo, como el dispositivo no está asociado, yo puedo aproximar, con las limitaciones que luego veremos, el número de dispositivos cercanos. Existe una segunda categoría de dispositivos, la segunda clase, que son aquellos que sí llegan a la red con intención de conectarse a ella. Aquí funciona un poco distinto porque aquí esa trama es mucho más sencilla. Bueno, sencilla en términos de que se produce una única vez y completa hasta que se complete la comunicación necesaria para ejecutar la conexión a la red.
en esta matrícula o en este identificador único puedo confiar más que en los anteriores y eso va a producir que pueda hacer más cosas. La forma en la que cuento esos dispositivos, pues digamos, es más eficiente y además puedo intentar cosas como hacer seguimiento entre zonas de este dispositivo conectado para estudiar patrones, preferencias, trayectorias y demás. Siempre de forma anónima. Aquí quiero introducir el dato de que la dirección MAC, esta matrícula, este identificador único de cada dispositivo, la dirección MAC de un dispositivo de usuario está considerado un dato de carácter personal por las autoridades, tanto españolas como europeas. Hay consenso al respecto. Y por tanto debe ser tratado como tal. Nosotros, muy en resumen, lo que decimos, o lo que puedo decir ahora mismo, es que no ofrecemos ninguna información individual sobre los dispositivos. Toda la información que se ofrece tiene que ver con información agregada y estadística, que desde partida está en la que desde el origen la dirección MAC, esta dirección legítima, está correctamente anonimizada. ¿Ok? Bien, vamos a ver cómo desplegamos esta tecnología, en un caso sobre el terreno, cómo desplegamos esta tecnología con nuestra herramienta. Bueno, como bien digo, partimos de una infraestructura existente, como puede ser la Universidad de La Laguna. En el caso de la Universidad de La Laguna es una infraestructura del fabricante HP Aruba. Pepe, perdón, voy a preguntar si se me ve bien la presentación, si se ve correctamente la imagen. La presentación perfecta. A ti se te ve unos cuadraditos, pero vamos, que no afecta nada a la grabación ni nada. Perfecto, muchísimas gracias. Venga. Bueno, pues como decía, partimos de una infraestructura existente, una arquitectura wireless LAN, que bueno, debe ser de tipo industrial, de tipo empresarial. En el caso de la Universidad de La Laguna, digo, es del fabricante HP Aruba, como ha dicho Pepe, una red que en resumen pues cuenta ya con más de 2.000 puntos de acceso repartidos por todos los edificios y zonas comunes de los campus y que, bueno, pues tiene ya unos añitos. Como digo, esa infraestructura, o el punto final de esa infraestructura son los puntos de acceso a los que se conectan los dispositivos que van circulando por los campus, por las zonas comunes, por los recintos, digamos que serán objeto de estudio. Y se van produciendo unos eventos de localización y presencia que son registrados por la infraestructura. Y la infraestructura los hace disponibles o los pone disponibles. Entonces, en este sentido, y aquí comienza nuestro proyecto, tenemos que extraer esa información de la infraestructura para luego aprovecharla de alguna manera. Por eso nuestra plataforma comienza con una API en la que un componente, que llamamos DATZON Controller, lo que va a hacer es capturar esa información primigenia, esa información original de la plataforma, para ver qué podemos hacer, para ver qué podemos procesar. Es información que como tal vale de muy poco, son datos complejos, a veces crípticos, que como tal no tienen un uso, digamos, óptimo, no tienen un uso directo. La primera función de este DATZON Control va a ser transformar esos datos crípticos, extraños, complejos, en registros de una base de datos relacional, que ahora sí pueden ser aprovechables. Pero claro, rápido nos dimos cuenta de que el volumen de datos generado en la infraestructura respecto a estos eventos de localización y presencia era una cantidad pues, casi inmanejable. Yo creo que en la infraestructura actual de la Universidad de La Laguna estamos hablando del orden de 25 a 30 millones de estos datos diarios. ¿Okay? Claro, algo había que hacer porque realmente nos estaban llegando datos de toda la infraestructura. Surge aquí el siguiente componente, DATZON Console, donde lo que vamos a hacer es caracterizar las zonas objeto de estudio. Vamos a decir qué zonas, qué puntos de acceso componen las zonas, los espacios objeto de estudio y vamos a aportarle todas las características que son relevantes para el radioanálisis de esa ubicación. A partir de que yo haga eso, a partir de que yo caracterizo la zona objeto de estudio, los datos de localización que me llegan a DATZON Control son automáticamente descartados. Los datos de ubicación de las zonas que no pertenecen al estudio. Creo que más o menos espero se vea suficientemente el ejemplo. De hecho, ni siquiera se llegan a procesar. Es una especie de preprocesamiento que lleva muy poco coste máquina,
podemos analizar y descartar esta información para no saturar los procesos y mucho menos la base de datos. Como digo, tras esta depuración, nos quedamos actualmente, piensen ustedes que tenemos del orden de 100 puntos de acceso, bueno, 100 puntos de acceso no, unas 100 zonas definidas como zonas de estudio, generan aproximadamente un volumen medio de 2 millones de datos diarios. Estos ya son 2 millones de registros que procesamos diariamente hacia las bases de datos. Claro, puestos aquí, ya a partir de este momento somos capaces de ofrecer una serie de servicios, el primero de los cuales es muy básico. Es el aprovechamiento directo de los datos contenidos en esa base de datos para su explotación con herramientas de Business Intelligence, con cualquier otra herramienta más básica con la que nos queramos aproximar a esa ingente base de datos. Pero también estábamos en disposición de, incluso dentro de la plataforma, por eso hablaba de servicios embebidos, de hacer disponibles a los usuarios, al cliente, de una forma muy práctica, publicando determinados servicios a través de herramientas web, publicando, como digo, pequeñas aplicaciones, pequeños servicios, de las que luego veremos un ejemplo, que, digamos, habilitan el uso inteligente, el uso eficiente de esos espacios, ¿vale? Todo parece perfecto, todo parece muy bonito y hasta aquí realmente se parece mucho el proyecto a muchos otros proyectos de radioanalítica. Hombre, hay algunas diferencias notables, pero digo, no se diferencia mucho de otros proyectos de radioanalítica de los que ustedes hayan podido oír hablar. Pero vamos un poco a la estructura de zonas que nosotros damos, empieza a dar pistas de diferencias que nosotros introducimos. En particular, hablamos de que la estructura de la herramienta va a generarnos 3 niveles, a partir de los cuales yo puedo realizar el análisis de forma agregada o individualmente por zona. Esta estructura permite adaptar la herramienta a múltiples... José, disculpe, muy bien, gracias. Decir que podemos adaptar el escenario la herramienta a múltiples escenarios. En el caso de la universidad, por ejemplo, el nivel 1 sería el campus. El nivel 2 es el edificio dentro de ese campus y el nivel 3 la biblioteca o la sala de estudios o la cafetería que sea objeto de estudio dentro de ese edificio. Esta zona, este nivel 3, es el que caracterizamos de una forma que yo creo realmente no he visto nunca en ningún otro sitio. En particular, podemos asignarle ya directamente una categoría. Aquí empezamos a ver diferencias. Podemos ya definir aforos normales o aforos de condiciones especiales. No tengo que insistir mucho en cuáles podrían ser las condiciones especiales que reducen el aforo utilizable de un recinto. Recientemente, y por desgracia, sabemos cuáles son. Podemos fijar por cada zona el ratio de dispositivos. Añadiremos más información luego, pero viene siendo algo así como que yo puedo decir y especificar para cada zona cuántos dispositivos móviles es probable que porte el usuario en esa zona. Podemos hacer discriminación horaria en los niveles 2 y 3, es decir, puedo definir qué horarios quedan fuera del análisis de ocupación o de afluencia que estoy realizando. Por ejemplo, no cuento a partir de las 10 de la noche y hasta las 8 de la mañana, o no cuento los sábados y los domingos, en fin. Y por último, y lo más importante, puedo describir con todos los detalles los puntos de acceso y sus parámetros de configuración respecto a la variable esa de RSSI que comentábamos, que van a configurar mi zona de estudio. En particular, quiero insistir, por ejemplo, en el hecho de que nosotros somos capaces de configurar esta RSSI de manera individual para cada radio del punto de acceso. Veremos qué significa esto y qué implicaciones tiene prácticamente en la siguiente diapositiva. Vamos a lo que nadie cuenta sobre esta tecnología. Vamos a hablar ahora de lo que no sale en ninguna presentación que yo haya visto. Vamos a hablar de lo que nadie quiere contar sobre cuáles son los problemas o los inconvenientes que surgen en cualquier proyecto que pretenda utilizar una red Wi-Fi como una red de sensores para realizar proyectos de radioanalítica. Es un monstruo de múltiples cabezas que yo le he puesto nombre, Rasemudis, que es un poco el Demogorgon de los proyectos de radioanalítica, ¿no? Básicamente voy a hablar de 3 de esas cabezas de este Demogorgon. Una es la realidad que acabo de decir antes de los usuarios con múltiples dispositivos. Originalmente,
pues había consenso sobre que podría establecer una relación más o menos unívoca entre un usuario y un dispositivo, porque todos, la mayor parte de los usuarios utilizaban ya un dispositivo móvil. Y como quiera que llevaban un móvil encima, pues yo hacía un poco esa suposición. ¿Qué ocurre en los tiempos actuales? Que esa relación se ha roto, porque muchos usuarios portan ya más de un dispositivo con una interfaz Wi-Fi susceptible de conectarse o buscar redes disponibles. Piensen ustedes que con simplemente llevar un teléfono móvil y un reloj de estos inteligentes, ya hay dos dispositivos móviles asociados al mismo usuario. Pero no solo eso, en sitios o en escenarios como una biblioteca, es posible que el usuario lleve además otros dispositivos adicionales, un ordenador portátil, una tablet, es decir, ya no es tan directo, no solo no es tan directa, es que no existe una relación unívoca entre usuario y dispositivo. ¿Ok? Nuestra primera aproximación al problema, no la puedo contar todas porque gran parte de ellas constituye secretos industriales, pero nuestra primera aproximación, que sí se puede contar, está claramente especificada en la configuración, es que ya vamos a poder establecer un ratio, una caracterización. Dentro de la zona va a ir incluida el escenario, entonces, ¿cuál es el escenario que yo espero encontrarme en esa zona respecto al número de dispositivos que porta cada usuario? Y puedo hacerlo, como digo, para cada una de las zonas individualmente que formen objeto del estudio. La segunda cabeza son las diferencias en la potencia de señal entre equipos. Hablamos de lo crucial que es poder establecer matemáticamente la distancia a la que se encuentran los dispositivos móviles del punto de acceso para con ello decidir si el dispositivo está dentro o fuera de la zona de estudio. Claro, el problema es que los dispositivos móviles no tienen todos el mismo tamaño, con lo cual la interfaz de red que utilizan para esta conexión no siempre produce la misma potencia de señal, no siempre es capaz de producir la misma potencia de señal. Pero más crítico aún resulta que casi todos ellos pueden utilizar frecuencias distintas, es decir, pueden conectarse a 2,4 GHz, pueden conectarse a 5 GHz o incluso, en última instancia, ya hay disponibles dispositivos que utilizan a la banda de 6 GHz. El impacto que esto tiene en la potencia de señal recibida en antenas es crítico. Y por tanto, nosotros también hemos introducido el tratamiento diferencial de los proof requests según se reciban en una frecuencia o en otra. ¿Ok? Y como me he dejado para el final, pues quizás el más famoso, digamos el más popular de estos inconvenientes que surgen en el tema de la radioanalítica y que tiene que ver con ese identificador único de red, esa dirección MAC que yo mencionaba antes y que en teoría debería permitirme identificar de forma única a un dispositivo que aparece en la red. Bueno, lo voy a hacer valiéndome de un ejemplo. Me van a entender que es como si yo me dedicara a contar vehículos utilizando su matrícula. Bueno, la matrícula parece a priori un identificador único de un vehículo. Por tanto, si identifico y cuento las matrículas que van apareciendo, pues soy capaz de contar los vehículos que entran en una sola. Pues bueno, en este caso el símil es que los fabricantes hubieran puesto un sistema en el vehículo que permitiese al usuario hacer esto. Es decir, no solo no muestro mi matrícula original, sino que lo que voy mostrando son N matrículas aleatorias, incluso a veces decenas de ellas o centenares de ellas por minuto, que lo que van a hacer es que sea imposible identificar la dirección, ese identificador único de ese vehículo. La matrícula original ya no es identificable. Pasa exactamente lo mismo en el caso de estas direcciones MAC. La dirección legítima del dispositivo se muestra nunca o en muy raras ocasiones. ¿Ok? Hombre, yo lo que tengo que apuntar aquí es que me gustaría que los fabricantes de teléfonos móviles fueran tan eficientes y tan transparentes en esto como en el propio tratamiento que ellos hacen de los datos que tienen de nosotros. Pero bueno, esto es un poco el comentario al margen. Recuerden que sí, que la dirección MAC de un dispositivo de usuario tiene la consideración de datos de carácter personal. Bueno, por tanto, posibilidades versus límites. Aquí viene el cambio de esta visión que yo creo que forma parte
nuestra principal aportación es este cambio de consideración del problema para empezar a cambiar las preguntas que podemos hacerles a estos sistemas en la medida que esto sí me permita obtener resultados fiables, ¿no? Hablando en términos de margen de error, fíjense que si yo pregunto cuánto, o sea, si todas las preguntas relacionadas con el cuánto van a tener siempre un margen de error que en algunas ocasiones, como veremos, no es ni siquiera aceptable. Si yo le pregunto a nuestra herramienta a los visitantes que había hoy a las 12 del mediodía, ya veremos luego que después de mucho esfuerzo, recuerden que esto es un proyecto de prácticamente 3 años de desarrollo, en realidad nosotros, la cuestión viene estando más bien relacionada con darle el número más fiable posible. Y aún así tenemos un error que yo cifro del orden del 10 al 15%. Si pregunto, por ejemplo, sigo con el ¿cuántos visitantes distintos había el martes pasado en un espacio concreto? Ahí el error ya se me dispara por encima del 20%, con lo cual lo que yo puedo dar es solo una estimación, ¿okay? Que en realidad, créanme, no sirve de gran cosa. Bueno, esto no lo vamos a decir sino nosotros. Es probable que el fabricante de cualquier otra solución les diga que puede responder con total fiabilidad a esta pregunta, cuando créanme, en la práctica es prácticamente imposible hacerlo. Sin embargo, y ya digo prácticamente imposible por acuérdense de este pequeño monstruito que tenemos ahí siempre presente. Si cambio y lo que empiezo a hacer son preguntas que están más orientadas al cuándo, si yo pregunto cuál es la hora con mayor afluencia hoy en cualquiera de estas zonas, el error que voy a cometer, fíjense, es muy pequeño, es inferior al 5%. Cuanto mayor aumenta o cuanto más aumenta la muestra de datos con la que cuenta, menor va a ser el error que cometo. De ahí que si digo que cuál es el día con mayor afluencia esta semana, el error ya va a ser prácticamente despreciable y prácticamente cero cuando le pregunte a la herramienta cuál es el mes del año o cuál fue el mes del año con mayor afluencia este año o cuál incluso será el año que viene en términos de predicción. Creo que está claro un poco cómo varía la fiabilidad de la herramienta dependiendo del tipo de pregunta que realice. Bueno, eso lo que va a dejar claro es qué es la herramienta y qué no es. ¿Qué no es? No es un sistema de control de aforo. Esto no sirve para medir con la eficiencia que se precisa en estos casos el aforo de un recinto concreto. Es una herramienta consultiva que nos va a dar visibilidad de cuándo puede haber problemas o cuándo no, pero no va a ser un sistema de control de aforo estrictamente dicho. Recuerden que la infraestructura está instalada, no tiene coste de despliegue, con lo cual, hombre, el coste-beneficio del despliegue de estos sistemas es bastante razonable. Pero sí tengo forma de estimar el nivel de ocupación en tiempo real. Ya decía antes que hemos encontrado herramientas, alternativas para que el estudio singular de un momento concreto del tiempo, un instante concreto del tiempo, me produce mejores resultados que un estudio amplio, por ejemplo, de 1 hora o de 24 horas en términos de visitantes distintos o de identificar individuos dentro de una zona. Por eso, la aplicación, curiosamente, en tiempo real funciona bastante mejor de lo que lo haría si no fuera con esta resolución que en nuestro caso pues, es inferior al minuto. Puedo con esos datos medir la evolución de las afluencias, que para nosotros es una de las partes más importantes de la herramienta. Puedo caracterizar las zonas en términos del uso que se hace de ella, cuál es el perfil de uso que se hace de ella. Luego veremos algunos ejemplos en tiempo real. Y por último, puedo realizar cálculos y predicciones estadísticas con esos datos. Con la amplia e ingente base de datos de la que dispongo, puedo realizar esos cálculos y predicciones estadísticas. Bueno, esto arroja unos resultados y es lo que quiero un poco casi en resumen decir. Yo tengo unos espacios que gestiono, en esos espacios se van sucediendo toda una serie de eventos de localización y presencia, antes simplemente estaban ahí, tengo una red wifi que los detecta y nuestra herramienta lo que hace es recoger, extraer todos esos datos, todos esos relacionados con eventos de localización y presencia y ponerlos disponibles en una base de datos relacional como antes ninguna otra herramienta había conseguido hacer. Digo porque la mayor parte de los casos lo que contamos ya es con el dato procesado y no con el dato abierto, con el dato en crudo.
¿Para qué? Pues para hacer informes, cuadros de mando que vayan permitiendo a las personas que gestionan estos recintos tomar decisiones. ¿Okay? Si yo soy capaz de ver un poco el perfil de uso de un determinado recinto, puedo mejorar la eficiencia con la que aplico recursos humanos, recursos técnicos a ese recinto, seguridad, limpieza, energía. Pues puedo utilizar esto como un nuevo input para mejorar la eficiencia de estos recursos dentro de ese espacio. ¿Okay? Y como decía, no quedarnos ahí, sino hacer disponibles herramientas que permitan el uso, disponibles a los usuarios, ya los usuarios finales, herramientas que permitan también un uso eficiente de esos espacios. Un ejemplo, ejemplos de estos informes, podemos encontrar un poquito más ampliados. Estos son casos de usos reales, en este caso un centro comercial donde llevamos trabajando ya prácticamente 2 años, y lo que quiero ver es que con los suficientes datos podemos, como decía, caracterizar las franjas horarias, el perfil de uso de cada una de estas zonas, y con ello pues veo efectivamente que parece que hay comportamientos que nos llevan a pensar cuáles son las horas puntas en esos centros sin tener que imaginármelas y demás, sino con datos que lo respaldan. Pero también utilizando esos dispositivos, esa fracción de los dispositivos que se conectan a la red, puedo realizar este tipo de estudios que lo que me van a permitir, por ejemplo, es establecer las preferencias en las trayectorias que realizan los usuarios. En este caso concreto, también del centro comercial, el 50% de los usuarios que llevan al parking van directamente a un famoso supermercado. Entonces, realmente, recuerden que esto lo hago solo con la fracción de los datos de los dispositivos conectados, pero claro, y alguno dirá, bueno, pero antes dijiste que no se podía con todos. No, con todos no. Pero con una muestra suficientemente significativa, piensen ustedes que en la Universidad de La Laguna el 30 o 35% de los dispositivos que contamos en cualquier circunstancia son dispositivos conectados. Hombre, un 25 o un 30% de muestra permite realizar análisis estadístico con bastante fiabilidad. ¿Vale? Y no, digamos, más allá del análisis de los datos y la generación de informes que cada cual puede realizar, nosotros además ponemos disponibles aplicaciones que van haciendo o permitiendo a los usuarios un uso eficiente, un uso más eficiente de esos espacios. Por ejemplo, ayudarles a la toma de decisiones. A veces decisiones tan sencillas como dónde voy a estudiar o dónde voy a comer, ¿vale? En función de que esté más o menos disponible el espacio. Por eso en la Universidad de La Laguna hemos publicado una aplicación, Pepe lo comentaba antes, es de libre acceso, es universal. Luego la veremos también en tiempo real y quizás Pepe pueda compartir, si es su deseo, la URL con los participantes en el webinar. Bueno, aquí cuando llegue a la aplicación, el usuario directamente puede escoger entre una serie de botones preconfigurados que van directamente a la categoría de zona que hemos establecido, o puede mostrar más filtros para encontrar otras categorías de zonas que no están en estos botones rápidos, vamos a decirlo así. Pero bueno, si pulso en alguno de los botones rápidos, lo que voy a ver directamente es el sistema me va a indicar con 3 colores, como si fuera un semáforo, verde, naranja o rojo, el grado de utilización de estos espacios. ¿Okay? Recuerden, no es control de aforo. La herramienta va a decir, aquí previsiblemente, si está verde, previsiblemente puedes ir, ten confianza ahí. Si está rojo, probablemente tengas problemas para entrar. ¿Okay? Pero también puedo, digo, en general puedo acceder, es una información muy visual, directa, verde, rojo, amarillo, pero también puedo ir al perfil de uso de ese espacio para el día de la semana en el que estoy, o incluso para un día de la semana cualquiera que puedo escoger con los botoncitos que tengo justo debajo de la gráfica. Algunos estarán pensando que esto les recuerda mucho a estos mapas de perfil de uso que utiliza Google en su herramienta Google Maps, por ejemplo, ¿no? Cuando voy y busco una cafetería y digo, pues mira, Google me está diciendo cuál es el perfil de uso, que se llena tal. ¿Cuál es la diferencia entre este tipo de información y la que da Google? Hombre, en la práctica, ninguna. Son exactamente lo mismo. En el fondo, las diferencias son muy notables. Particularmente, la primera y la más importante es que la capilaridad, o sea, Google no va a estar interesado en darme datos del perfil de uso de la sala de estudios de la Facultad de Económica. A ese nivel no va a llegar Google, con lo cual la capilaridad de esta herramienta está completamente fuera
del radio de acción de Google, por ejemplo. Pero es que además los datos que respaldan este informe son propiedad de la universidad, no son propiedad de un tercero, con lo cual la universidad puede decidir, y creo que esto es lo que tiene pensado hacer, compartir esta base de datos con otras entidades, otras organizaciones, a fin de construir nuevos análisis o complementar otras herramientas con los datos que provee esta herramienta que está en marcha. Bueno, pues me queda en esta parte de la presentación, y creo que vamos bien de tiempo, solo darles las gracias. Bueno, Carlos Rodríguez decía al principio que yo era el protagonista. Bueno, como mucho acepto el hecho de que soy el protagonista de esta presentación, pero créanme que Omnia Infosys, particularmente solo la dirección que Carlos Rodríguez ha ejercido sobre creer firmemente en que se podía realizar este proyecto y apostar recursos por él, es lo que nos ha llevado hasta aquí. Y créanme que durante todo este camino, las oportunidades en las que hemos pensado que no llegábamos a ningún sitio eran muchas. También me gustaría agradecer, igual que ha hecho Pepe, la colaboración del fabricante HP Aruba, que bueno, cuando fue necesario, siempre aportó su colaboración para descubrir funcionalidades, formas de atacar la plataforma, complementar la información que nosotros pudiéramos tener con documentación, soporte técnico directo y demás. Así que sé que hay algún integrante de esa organización por ahí. Gracias y bueno, pues espero que estar a la altura de sus expectativas. Quisiera finalizar la presentación, voy a dejar de compartir esta pantalla y voy a compartir otra pantallita por aquí, si me permiten un segundo, para visualizar estas herramientas que le comentaba en tiempo real. ¿Ok? Entonces paso por aquí y vamos a... Creo que ya se estará viendo por aquí. Sí, perfecto, José. Bien. Bueno, este es un comentar, solo un momentito, José, disculpa. En lo que vamos viendo esta parte práctica, que la verdad que es una pasada y que me parece súper interesante, a todos los asistentes al webinar que pueden ir dejando preguntas en el chat, digamos, de la conferencia, que después podremos hacerle a los ponentes, ¿vale? Muchas gracias. Venga. Un segundito. Vamos a ver si... esta no se ve. Ahora no se ve la presentación, ¿verdad, Pepe? No, ahora no. Vale, perfecto. Sí, tranquilo. Bueno, como decía, esto es una primera herramienta. Voy a tener que modificar un parámetro que antes puse para que no me volviera loco. Y como decía, esto, por ejemplo, como ejemplo, es una monitorización en tiempo real de todos los escenarios, de todas las ubicaciones que son objeto de análisis ahora en la Universidad de La Laguna. Es una especie de carrusel que va avanzando la información, como digo, en tiempo real. Bueno, hay salas de estudio ahí que tienen ahora mismo un tema complicado. Vamos viendo en tiempo real el grado de ocupación, agregados como digo, por campus, por categoría de zona, y esto de un solo plumazo ya me está llevando la vista hacia sitios donde puedo tener problemas. Son distintas formas de representar de forma agregada esta información que, como digo, se refiere al grado de utilización de estos espacios. Desde gerencia o desde determinados estamentos de la universidad se puede colocar esto como un recurso que de forma muy visual me puede llevar a anticipar problemas e incluso tomar acciones en tiempo real para corregirlas o vigilarlas. ¿Ok? Esto en cuanto a... no voy a extender mucho más para dejar un poco el turno de esa pregunta. Y bueno, vean aquí que tengo disponible también esa aplicación de estudiante, vista un poco desde un PC, es accesible, como digo, igualmente desde un móvil. Pero esto no es una presentación, es en tiempo real, pero pues puedo ver el grado de ocupación, como decía, de distintas... O si el estudiante dice, bueno, yo quería ir a estudiar a Ciencias de la Salud, a la biblioteca, bueno, pues ten en cuenta que aquí a partir de... está habiendo problemas, a partir de las 12 va a ser problemático. Hombre, y eso mañana la cosa mejora un poco, pero normalmente de media esta es la distribución horaria, el perfil de uso de esa zona, y te puedes tomar decisiones al respecto de, como decía, dónde estudiar, como
reclamar filtros, en vez de bibliotecas cojo cafeterías, las busco y bueno, pues vamos a ver si hoy puedo ir a comer a hombre, pues la Facultad Económica ve temprano porque la cafetería parece ser que es bastante famosa y bueno, que tiene niveles de ocupación muy importantes. ¿Okay? Este es un poco lo que les decía, que no solo es el tiempo real, sino el perfil de uso de cada zona en concreto, para ayudarme a la toma de decisiones. Bueno, yo sin más, voy a dejar, si quieres, Pepe, el dashboard por aquí mientras hablamos. Igual es más interesante que ver mi cara. Yo creo que igual se podría mostrar modificando algo de la URL para ver un poco la capacidad de personalización del dashboard más gerencial. Sí, bueno, para por ejemplo, ver decíamos que es una publicación enteramente web, es un recurso enteramente web. Entonces, bueno, pues sí, tiene argumentos que directamente añadiendo o eliminando argumentos, yo puedo, por ejemplo, delay 10 se entiende muy rápido que es el tiempo que transcurre, que pasa desde cada diapositiva, entre cada diapositiva. Pero me has pillado, Pepe, porque no me sé los argumentos exactos, pero si yo pongo, por ejemplo, creo que era... a ver, un segundo. Vamos a ver si filtra. Porque hay argumentos que lo que me permiten es, yo creo que es exactamente al revés. Que lo que van a permitir es elegir el tipo bueno, ya que estabas interesado, Pepe, lo busco. No lo tengo. Pues incluso puede ser que conserve aquí alguna URL adicional. Un segundito. comentar que esta parte de la herramienta no está pública, ¿vale? Por si alguien va a poner la URL no le va a funcionar. Esta parte de la herramienta se ha diseñado más para la toma de decisiones a nivel gerencial de la universidad y un poco estaba más pensado para el ámbito de la gerencia y de cómo distribuir los recursos y que se ha usado durante esta última fase final de las restricciones COVID, que curiosamente ahora pues dejan de estar todas vigentes y ya está aportando información interesante, sobre todo en la parte de uso de las cafeterías, pues concretamente dentro de la universidad, pues las cafeterías tienen que pagar un canon por uso de los espacios y ya vemos que podemos plantearnos en futuras renovaciones de los contratos, pues incluso canon variables por las tipologías de las cafeterías en las que, digamos, el aforo es mayor o la utilización de su aforo es mayor respecto a las otras, o cosas tan triviales que ahora vamos a poder aprovechar mucho mejor, como es dónde ubicar la guagua de donación de sangre, es decir, que ya empezamos a tener datos que nos permiten pues diseñar recorridos que permitan un uso mayor o más efectivo de esos recursos. Bien, pues bueno, yo lo que he hecho es, un poco en el aprieto que me ha puesto Pepe, enseñarle que añadiendo argumentos a esta dirección consigo, por ejemplo, mostrar solamente el tipo o la categoría de zona que quiero mostrar en ese dashboard. Por ejemplo, pues un responsable de biblioteca puede estar interesado en mostrar únicamente el grado de ocupación de sus bibliotecas o de las bibliotecas que gestiona. Entonces, en ese sentido, siempre podemos aplicar filtros. Estos argumentos ahora mismo permiten mostrar solamente una serie de categorías, mostrar únicamente algunos de los slides que hemos presenciado, permiten modificar el intervalo en el que se muestra cada uno, es decir, tiene cierta personalización e incluso un poco creo que la iremos mejorando. Yo casi quería también aprovechar la ocasión para decir que, bueno, esto es un poco lo que hemos hecho hasta la fecha, pero en algún momento dado lo mencioné y quizás quiero hacer énfasis, dado que esta es la cátedra de Big Data, pues hacer énfasis en este tema. Esta base de datos está generando alrededor de 500 registros, 500 millones de registros anuales, ¿vale?
Cualquiera que haya trabajado en estos entornos sabe que eso es un dataset muy interesante para trabajar con él. Con lo cual, es probable que busquemos formas de darles tratamientos un poco más radicales al tratamiento de esa información para descubrir cosas que hasta la fecha no hemos intentado, como puede ser pues, Machine Learning, Deep Learning o técnicas de inteligencia artificial para descubrir en este dataset cosas que hasta la fecha no hemos o no han saltado a la vista, por así decirlo. ¿Okay? No pierdan de vista que aquí el análisis de datos como tal, ahora mismo, no es la parte más importante. La parte más importante es el trabajo en la calidad del dato. ¿Okay? Ese es el trabajo más importante, lleva mucho trabajo de parametrización, mucho estudio de campo, mucho estudio comparativo, mucha base matemática de regresión para comparar errores con las series de suelo, en fin. Este es un poco el punto final de la presentación. Muy bien, la verdad que es una pasada. Te leo algunas preguntillas que aparecen ya por el chat. Leticia Amalia desde, bueno, Salvador nos comenta que le ha gustado mucho el enfoque, que enhorabuena por la presentación. Leticia Amalia desde el programa I3MA desde México nos pregunta que en cuanto a las consideraciones de ciberseguridad, si se usa otro app. Entiendo que lo has explicado, es decir, que el objeto en este caso no es tanto saber si tenemos, digamos, un ataque a la red o si tenemos algún tipo de violación en principio de seguridad, No, sino que el uso es otro totalmente, ¿no? Correcto, fíjate que precisamente el mayor esfuerzo de este proyecto, el mayor esfuerzo de este estudio, tiene que ver con dispositivos que no se conectan a la red, que no están conectados a la red. Por lo cual, lo que podemos saber de ellos es muy poca cosa, pero lo primero que sabemos es que no están conectados, con lo cual, si no están conectados, normalmente no deberían constituir una amenaza. Y ahí es donde se vuelca la principal parte del estudio. El estudio de los dispositivos no asociados. Javier Pérez Lledo, amigo y conocido, plantea que si además de los espacios públicos se está considerando otros usos en espacios académicos. Esta creo que va más para mí. Sí se está considerando, pero en estas cosas hemos aprendido también que hay que ir despacio y realmente monitorizar aquellos espacios que realmente en los que tenemos ciertas, digamos, necesidades. Ahora mismo a nadie se le escapa, tenemos la problemática de la subida de la factura de la luz, hablando claro, y ya estamos considerando monitorizar espacios que nos permitan hacer un diseño de la apertura de los espacios universitarios de forma dinámica en función de la demanda. Esto pues nos va a permitir al menos estudiar y valorar y luego ya vemos un poco las consideraciones y cómo las implantamos, pues cosas como incluso apagar o dejar de usar plantas completas de los edificios si vemos que otras plantas de los edificios son capaces de asumir los asistentes en cada una de ellas. Pero de momento no estamos llegando al espacio concreto de un aula que un poco podría estar en la mente de las personas, ¿no? ¿Cuánto se usa cada aula de la universidad? Tenemos que empezar que tenemos una universidad muy grande, 26 edificios, que sería un proyecto bastante ambicioso y vamos a ir paso a paso. Salvador nos comenta que efectivamente que cree que al no haber una relación unívoca, pues tampoco hay una relación biunívoca entre usuarios y dispositivos. Yo al hilo de esto voy a aprovechar y hacer una de mis preguntas también medio endiabladas. ¿Cómo sabes si una Mac que te llega a un dispositivo es de los dispositivos que anuncian siempre la misma o tienes un dispositivo de los guays que van haciendo ese cambio de matrícula? Es decir, son como, bueno, no sé, hasta qué punto se pueda comentar algo de cómo diferencias entre unas y otras. Bueno, te puedo contestar porque eso es bastante público y, digamos, casi diría que básico en el entorno que nosotros trabajamos, Pepe, técnicamente. Es de hecho, identificar una MAC o establecer si una MAC es de estas legítimas o dicho más técnicamente, universal, y estas otras MACs random y legítimas, si me permiten la expresión, denominadas locales, establecer la diferencia entre ambos es realmente sencillo estudiando estas tramas que comentábamos antes. Una MAC de gestión local, que es como se denominan estas MAC random y demás, en el primer octeto
llevan marcado de forma clara que se trata de una dirección random, de una dirección que no es universal. Y por tanto, el operador pueda saber que está trabajando con una dirección MAC que no es una dirección MAC universal, única, mundial y demás, ¿no? Esto ha sido un trastorno importante. Llevar esto al extremo, fíjate, lo de la matrícula del coche, ¿no? Llevar esto al extremo ha sido un dolor de cabeza para determinados gestores de políticas de seguridad que utilizaban básicamente la MAC como elemento principal para su política de seguridad, ¿no? Tanto en cuanto estaba claro que esa MAC pertenecía a ese dispositivo. Como quiera que ahora cualquiera puede decidir cambiar su MAC todos los días e incluso elegir una distinta para... Esto ha causado o tiene su efecto en las políticas de seguridad que se aplican así. Lo que sí también es cierto, y aprovecho para decirlo, que eso es lo que explica que no hay un botón en el coche que les permita cambiar la matrícula, es que lo que está detrás es lo que llamamos el interés legítimo. O sea, cuando las autoridades dicen, hombre, esto es un dato de carácter personal y demás, llevado al extremo, la matrícula de mi coche podría ser un dato de carácter personal, pero hombre, no te voy a permitir cambiarlo porque hay un interés legítimo superior detrás de este tema. Recientemente esto estuvo muy en boca de todos cuando las aplicaciones móviles que se usaban para hacer tracking de los casos de COVID y demás, de los temas de contagios cercanos, recordarán que se habló mucho de esta polémica, en términos de que la tecnología que utilizamos en esas aplicaciones tiene bastante que ver con esto que yo he comentado hoy. Perfecto. Bueno, Salvador pregunta qué pasa si los usuarios apagan su dispositivo. Efectivamente, él mismo se contesta. Evidentemente, si apagan sus dispositivos no existen, no hay usuario, que es una diferencia con la realidad, No, pero que Salvador, hay que apagarlo completo. Me refiero que no es... no, Hay gente... con el modo avión es suficiente. Lo que hay que apagar Exacto. es las interfaces de red que se utilizan para comunicarse. Eso Yo lo que le diría es que estamos en el terreno de la más absoluta excepcionalidad. exacto. Eso no ocurre prácticamente nunca, es cuando nunca es Y de yo la añadiría que en el caso, por ejemplo, de los salones de grado, que es otro de nuestros ámbitos de análisis, curiosamente tenemos mejor cobertura Wi-Fi que 3G o 4G, porque suelen estar en sitios del edificio central, digamos, que donde no llega tan bien la cobertura de móviles, con lo cual todo el mundo lo que hace básicamente es ponerlo en silencio y ya está. Hay una Añado que pregunta... alguien esencialmente preocupado por su privacidad y demás, pues una práctica muy recomendable es apagar los interfaces de red solo encenderlos cuando esté dentro de una red que considere segura, privada o lo que fuera. No digo que no se pueda hacer o se deba hacer, solo digo que no lo hace nadie. Hay una pregunta muy interesante de Gustavo, también compañero de carrera y de trabajo, que dice que si sabe si se ha aplicado esta tecnología para valorar la ocupación en guaguas o tranvías. Al no registrarse las bajadas de los usuarios, la ocupación de los vehículos no es un tema sencillo. Y la pregunta bien la hace desde Titsa. Pues la respuesta es que sí, hasta nosotros nos han tanteado en algunas ocasiones para solucionar este tipo de problemáticas. La respuesta sencilla es que no es recomendable. Es decir, cuando uno quiere, recuerden lo que decía del control de aforo, la diferencia con un control de aforo. Cuando yo necesito saber mejorar o hacer mucho más eficiente la resolución con la que tengo que determinar cuántas personas viajan en la guagua. Al punto de que si viajan más de 20, pues tengo que parar o no dejar subir a nadie más o lo que fuera. Se utilizan técnicas que son muy similares con sondas específicamente preparadas para ello, que ya utilizan la tecnología Wi-Fi aparte de otras. Por ejemplo, sensores de radiofrecuencia por Bluetooth, sensores con cámaras que hacen análisis de vídeo inteligente para contar personas, obviamente también la Wi-Fi, pero son sensores que están específicamente diseñados para realizar esta función de control de aforo. No es que exista el punto de acceso que puedo tener en mi guagua, además me pueda mágicamente suministrar esta utilidad. Me puede dar, eso sí, un orden de magnitud. Me puede dar con un cierto nivel de confianza si las guaguas van vacías o van muy llenas. ¿Vale? Rojo, verde. Perfecto. Nada, no hay más preguntas. La verdad que son las 11:01. Nos hemos adaptado al horario previsto. Agradecer en primer lugar tanto a Omni Infosys como a Globalan pues, por el esfuerzo
tanto a lo largo del proyecto como para preparar y presentar hoy esta solución. A todos los asistentes también agradecer que se hayan conectado para verlo en tiempo real. Saben que el vídeo pues estará disponible en nuestro canal de la cátedra para futuras visualizaciones. Y despido ya el webinar pues diciendo que nada, que estén pendientes de nuestra página web y que en breve pues seguiremos intentando encontrar más casos de uso y aplicaciones tecnológicas que realmente nos resuelvan tanto a las administraciones como a empresas privadas, pues y nos alegren un poco más el día a día. Muchas gracias a todos y esperamos verles pronto.